nuestro historiador misionero, el más reconocido, nacido aquí en Misiones y la verdad que ha escrito una cantidad de libros. Creo que como dije hoy anteriormente, las primeras historias y datos de Andrés. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Mariela, Marcela, bueno, no sé quién más está ahí en la radio, un saludo grande para todos en la radio, Radio Más, así que bueno, un gusto estar con ustedes en este día tan emblemático para Misiones, porque es el Así es, cumpleaños de Andresito, el Día de la Bandera, el Día del Mate, la verdad que es un día como para que los misioneros festejen. lo disfrutemos y lo vivamos, bueno, cada uno a su manera, pero yo con mucho orgullo de ser misionero, así que es un día importante para nosotros. Sí, totalmente. Pablo, contanos y contale a la gente que nos está mirando, ¿quién fue Andresito y por qué? Bueno, afortunadamente, después de mucho tiempo es como que se le puso en valor, hasta por una decisión política, ¿no? Provincial, nacional, de darle tanta importancia, la importancia y el valor que se merecía. ¿Quién fue Andresito Guacurarí? Bueno, Andresito fue el comandante general de Misiones entre 1815 y 1819, o sea, en el contexto de lo que conocemos como la etapa de la Revolución y de la Independencia, que por ahí es una etapa histórica que nosotros siempre la tuvimos relacionada con figuras como Belgrano, San Martín, Ujú. Güemes, digamos, bueno, todo ese contexto que por ahí la mayoría de la sociedad lo tiene muy naturalizado. En ese mismo momento, en ese mismo tiempo histórico, en la que es la región del litoral y específicamente en nuestra provincia de Misiones, el protagonista del proceso revolucionario fue Andrés Guacurarí Artigas como comandante general de la provincia de Misiones, en el marco de un proyecto alternativo de revolución al que tenía Buenos Aires, que era el de la Liga de los Pueblos Libres, que lideraba y dirigía como protector, con el cargo de protector supremo, José Gervasio Artigas, que además era el padre adoptivo de Andresito, es el que le dio la formación política, la formación militar, y es el que lo designa como gobernador de Misiones en 1815, y a partir de ahí Andresito irrumpe en la historia, porque hasta allí no se sabía nada de él, aparece en la historia y durante 4 años va a llevar adelante este proyecto de revolución con los misioneros, con los guaraní misioneros como protagonistas, bajo el liderazgo de nuestro Andresito, y que, bueno, van a ser 4 años con muchas vicisitudes en un contexto de guerra permanente, pero en el cual Andresito logró expresar en sus decisiones de gobierno, en sus luchas tanto contra los lusos brasileños como contra los paraguayos, un proyecto de revolución que era el federal artiguista, Ujú. que tenía la particularidad de que en Misiones estuvo expresado por los habitantes de la época, que eran los guaraníes, que era el pueblo originario de esta provincia, y es un caso, es un hecho inédito en la historia argentina, se ha visto muy pocas veces incluso en la historia latinoamericana, esto de que un indio gobierne una provincia, ¿no? Bueno, esto fue Andresito, por eso la importancia que tiene como protagonista de una etapa histórica fundacional para la Argentina. Andresito fue un gran protagonista, fue un hombre de mucha importancia en el proyecto artiguista, además, porque era un lugarteniente de Artigas y porque era hijo adoptivo de Artigas, y además por esta condición de que fue el único gobernador indígena que tuvo la Argentina. Entonces, la verdad que se tuvo que hacer un trabajo muy importante por parte de la historiografía liberal para invisibilizar una figura que tiene tanta importancia, que A tiene eso tanto peso, eso te quería ¿no? preguntar, ¿cómo hicieron posible para tratar de no contar, porque era justamente porque era un indio y porque gobernaba una provincia un indio, con esas, por eso hicieron lo posible para que no, que en la historia no se lo revalorice? Bueno, ahí hubo todo un trabajo que hizo la escuela liberal, mitrista, tradicional, que yo ubico el punto de comienzo de eso cuando Bartolomé Mitre, en la historia que escribió sobre de Manuel Belgrano, él dice que Artigas es un ser anárquico y antinacional. ¿No? Anárquico, bueno, es la definición que por lo general siempre los sectores dominantes han Sí. utilizado para referirse al otro político como un anárquico, que es lo que habilita después a las represiones que han sido características en la historia argentina. Pero lo de antinacional es lo clave en términos historiográficos, porque Mitre define a Artigas como alguien que está fuera de la nación argentina. Si Artigas al ser antinacional, no pertenece a la nación argentina, y por lo tanto no tiene que ser un tema de interés para los historiadores argentinos que hacemos historia argentina, digamos, ¿no? Que nos ocupamos o que nos ocupaba o que se ocupaban en esa época de los temas que tenían que ver con la nación argentina. Y Artigas está fuera de la nación argentina porque así lo definió Bartolomé Mitre, y a Mitre no se lo puede discutir de ninguna manera. Esto Ujú, lo que hizo fue dejar afuera del relato histórico a Artigas, ujú. que siendo un personaje de la historiografía uruguaya y prócer en el Uruguay, un país que él jamás quiso que se conformara,
Pero además con esto, en la volteada cayó nuestro Andresito, que era un lugarteniente de Artigas, y que además tuvo, a diferencia de otros personajes vinculados con Artigas, como Estanislao López en Santa Fe o Francisco Ramírez en Entre Ríos, que sí son personajes conocidos y no pudieron ser invisibilizados en la historiografía argentina, Andresito tuvo el componente de ser un indígena. Y esta cuestión, para la historiografía, obviamente que era un tema a desterrar. Sarmiento decía, donde empieza el guaraní, termina la civilización. Entonces, bueno, si este es el padre del aula y tiene esta consideración sobre lo guaranítico, se entiende que para estos personajes que están escribiendo la historia mientras hacen la nación argentina, Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda, etcétera, bueno, es importante invisibilizar a este tipo de personajes y a este tipo de trayectorias de lucha. Por eso salió Pablo, salió tus mensajes en donde estabas pidiendo que cambien el nombre de la calle de la Avenida Mitre por Maradona, ¿no? Sí, porque le pongan cualquier nombre, no Cualquiera. me importa, que le pongan Avenida de Hay las unas Rosas, cuantas que hay que cambiar. No me interesa, pero que le cambien el nombre a la Avenida Mitre sería extraordinario. Yo machaco mucho, e insisto mucho con el tema de los espacios públicos y de cómo se denominan los espacios públicos, las plazas, las escuelas, los pueblos, las ciudades, etcétera, porque me parece que es un tema importante que tiene que ver con la construcción de sentidos, que tiene que ver con la construcción de identidad, de un imaginario. Y digamos, si nosotros somos una provincia federal que reivindica su condición federal, si nuestro prócer es un prócer federal, si nuestra bandera es tricolor, hoy es el Día de la bandera de Misiones es tricolor, no porque le gusten los colores, sino porque era la bandera federal. Claro. Digamos, entonces, si somos una provincia federal con toda esa raigambre y esa reivindicación histórica de lo federal, no se entiende que las calles de Posadas tengan todos nombres de unitarios. Paz era unitario, Mitre era unitario, Sarmiento era unitario, Rivadavia era recontra, hiper, súper, al extremo unitario, Alvear era unitario. Entonces, las calles de Posadas, ¿a quién reflejan? ¿A qué sociedad Sí, están pero reflejando? en todo el país, en todos los municipios, en todo el país están las grandes. Totalmente. Lo que yo creo que es novedoso del caso misionero es que nosotros estamos viviendo un proceso de revisión de la historia misionera que es muy interesante. Esto que estamos viviendo nosotros nos está dando en otras provincias por ahí, o con la intensidad que tiene esto. En Corrientes ya tienen su historia más o menos definida, en Salta tienen su historia definida con Güemes, en Cuyo, digamos, las provincias ya tienen su historia. No hay ninguna provincia que esté reescribiendo su historia como lo hace la provincia de Misiones a partir de haber establecido como con una decisión política, como decías Mariela al comienzo, bueno, este personaje va a ser el prócer de Misiones, que es una decisión política y que yo creo que son necesarias en muchos casos para ayudar a la sociedad a ponerse a pensar, a repensar su historia, porque si no seguimos con el relato de siempre, nadie nos invita a reflexionar, nadie nos invita a pensar, y ahí es donde necesitamos que el Estado diga, bueno, yo tomo una decisión política que fuerce a la sociedad a pensar sobre su pasado. Bueno, los misioneros venimos pensando sobre ese pasado, por eso yo creo que los espacios públicos son espacios que propician justamente eso, primero porque le permiten al funcionario público, en este caso el intendente municipal o el Consejo Deliberante de Posadas, a tomar la decisión política de decir, bueno, nosotros le cambiamos el nombre a una calle, supongamos, le cambiamos Mitre y le ponemos Andresito, por cualquier cosa. Y en algún momento invitamos a la sociedad a pensar sobre ese cambio, digamos, ¿no? Totalmente. La iniciativa como Estado. Sí, yo te reentiendo, es cierto. ¿Y en algún momento se presentó algún proyecto como para pedir el cambio de nombres? Me acuerdo. Yo personalmente presenté un proyecto en la época de que estaba Maggie Solari como presidenta del Consejo para que cambiara el nombre. Coincidentemente con la muerte de Néstor Kirchner. Acompañado por otra gente, otros compañeros, digamos, pero fue un proyecto que yo elaboré, redacté específicamente, que proponía cambiar el nombre de la Avenida Mitre y ponerle Avenida Paseo de la Patria Grande, ¿no? Y que cada plazoleta sea un homenaje a uno de los países latinoamericanos, una plazoleta Uruguay, una plazoleta Brasil, poner una bandera, el escudo, algo con la historia del país, que cada una de esas plazoletas que se transformen en una avenida paseo, en una avenida, digamos, paseo, porque ya la ciudad de Posadas es un poco eso, entre las bicisendas, las sendas peatonales, etcétera. Bueno, estamos haciendo un casco urbano más acorde a una ciudad grande, que sea una avenida paseo de la Patria Grande. Bueno, esa fue mi propuesta. Hubo otras propuestas para que se denomine 23 de septiembre, que es el día del famoso ciclón de Encarnación, que en Encarnación está establecido como el día de la hermandad posadeño Encarnacena por el auxilio que le dio Posadas en esa circunstancia trágica a Encarnación. Esa fue otra propuesta que en algún momento ya no me acuerdo quién estaba de presidente en el Consejo, no estaba más Maggie, pero fue el que siguió, que no me acuerdo, Mesa creo que estaba Fernando. Sé que se trabajó en torno a esa idea. La idea de cambiar el nombre de la Avenida Mitre siempre está. Yo soy un impulsor y
adhiero a cualquier nombre que le quieran poner, siempre que sea mejor que ese que ya tiene. Sí, muy buena propuesta como para hablarlo también en esta etapa, justamente cumpliendo un aniversario más de la bandera de Misiones, el natalicio de Andresito Guacurarí. En el año, ¿cuándo fue que se dio este cambio y esta revalorización a Andresito, tanto a nivel nacional como en la provincia? Porque imagínate, si llegamos recién hace muy poco tiempo en revalorizar, y ahora tenemos un gran monumento inclusive en la Costanera, llena de historia, ¿no? Se tardó mucho en llegar a eso. Ahora todo Sí, lo sí, que se claro. viene después es importante repensarlo como decís y seguramente se va a dar, porque si ya está en la sociedad visibilizado y por qué lo pusimos en la Costanera, por qué enseñamos a los chicos, ¿no? de esta historia tan misionera como estás diciendo, Pablo. Contanos cómo fue el proceso, si te acordás, ¿no? Tanto en el nivel nacional, a nivel provincial, de esto de ponerle a Andresito Guacurarí en un lugar súper importante en la provincia. Mira, surgió simultáneamente a nivel nacional y a nivel provincial, porque se da en simultáneo además con lo que fueron los festejos del Bicentenario, si se acuerdan, en el 2010, Sí, lo sí, que sí. significó en términos de colectivos, de alegría colectiva, de orgullo argentino, lo que fue ese festejo del Bicentenario multitudinario en Capital Federal, pero que todo el país asistió, casi como si estuviéramos todos en el obelisco, o en Plaza de Mayo, porque vinieron todos los presidentes latinoamericanos, en un marco de mucha hermandad entre los países. Era un contexto muy propicio que, como yo decía, muchas veces los contextos o las decisiones políticas invitan a la sociedad a repensar algunas cosas, y ese contexto, obviamente favorable a los gobiernos nacionales y populares, incentivó a una revisión del pasado, a una revisión de los personajes históricos, a redescubrir o revalorar a algunos, entre ellos, por ejemplo, Juan Azurduy, aquí en el norte argentino, y vinculado con ello aparece la figura de Andrés Guacurarí Artigas, que era una figura que digamos, y esto es importante siempre recordarlo, la historiografía misionera desde Aníbal Cambas en la década del 30 para acá siempre habló de Andresito. Aníbal Cambas, Sánchez Ratti, Machón, Cabral, bueno, después más acá Cantero, Poenix, digamos, yo soy el último, si se quiere, de un largo eslabón de historiadores, la Otra Junta de Estudios generación. Históricos. Otra generación, pero la historiografía misionera siempre había hablado de Andresito. Lo que no había logrado nunca era una respuesta del Estado, ni provincial ni nacional, para que Andresito se transformara en lo que hoy es hoy en día. Ese contexto propicio se da a partir del 2010. Aparece también entre medio la película del cineasta correntino Camilo Gómez Montero, con la participación de Víctor Heredia, buscando al comandante Andresito, que tuvo bastante repercusión porque Cristina Fernández nombró era presidenta en la época, nombró la película en una de sus cadenas nacionales, y eso como que otra vez disparó el interés por Andresito, y ahí se dan casi simultáneamente su reconocimiento como héroe nacional de la independencia por parte del Congreso de la Nación, y en el 2012 se sanciona la ley que lo establece prócer misionero en la provincia de Misiones, lo cual le da un carácter institucional en Misiones, que, bueno, a partir de ahí el monumento, la inclusión de su historia en las currículas escolares, todo Lindo lo que venimos recordarlo trabajando. porque por ahí mucha gente ya se olvida, ¿viste? Es lindo recordar siempre, leer mucho a través de las redes sociales para seguir incorporándolo y por qué tenemos que revalorizarlo tanto, porque por ahí nosotros seguimos aprendiendo y hay jovencitos que por ahí pasan en la Costanera y saben que es un monumento, pero no saben, ¿no? El contenido histórico que tiene, la relevancia. La verdad que es muy importante lo que estás contando, Pablo. Incluso un 2 de abril, yo no me acuerdo exactamente el año, si fue en el 12 o en el 13 o por ahí, pero fue un acto del 2 de abril, me acuerdo, Cristina Fernández anunció que había mandado, digamos, que había firmado el ascenso a general post-mortem de Andresito del ejército argentino, digamos. 2014 fue. 2014, bueno, Sí. por eso en el 2011, 2012, es como que todos los años se fue acrecentando, y todo ese proceso de reconocimiento hacia Andresito se completó cuando el ejército uruguayo lo designó también general post-mortem. O sea que Andresito es general de 2 ejércitos actualmente, del argentino y del uruguayo, lo que, bueno, nos lleva a la primera pregunta. Realmente era un personaje que era muy difícil invisibilizarlo durante tanto tiempo. En algún momento iba a irrumpir en la historia por su propio peso, por su propia importancia. Así es. Pablo Camogli, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. La Saludos próxima a todos. hablamos de un nuevo libro, si querés, alguno de tus tantos libros, el nuevo Cuando que se el mercado viene. editorial repunte después del huracán Macri, voy a poder publicar un libro. Mientras tanto, el mercado editorial está muerto. Eso sí que, pero bueno, haremos lo que podamos. Gracias, Pablo. Cariño, Un abrazo gracias. grande. Chao, chao. Saludos, chao. Nosotras seguimos aquí en Más Voces hasta las 19 horas. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.